¿Sabías que hoy contamos con una tecnología capaz de transformar vidas y generar bienestar? Si lo sabías, qué bueno. Y si no lo sabías, hoy vamos a comenzar a moverte ese grado de información y esa motivación. Una herramienta de salud cuántica impulsada por inteligencia artificial, de la cual más adelante veremos, es precisamente esta razón de transformar vidas y de generar bienestar. Una herramienta maravillosa. Y estamos hablando de todo lo que a la larga Price pone en nuestras manos, pero sobre todo el Aiteraker, el Aiterabio y ahora, más recientemente, el maravilloso Magnusí. Bueno, queremos comentarle que a nosotros nos apasiona ayudar a personas, nos apasiona encontrar casos con esa fuerza extraordinaria que tiene el Aiteraker. Y aquí mostramos unas imágenes que no es primera vez que las mostramos, de un niño de la Fundación Pequeño Valiente, un niño con una distrofia muscular congénita, que nos llegó, como lo ven en la lámina antes, a una primera terapia en unas condiciones muy malas, y que 30 minutos después de haber recibido una terapia pequeña por su edad con el Aiteraker Plus, pudo haber sido perfectamente con el Aiteraker clásico, ya había dado un cambio extraordinario. Véanle la participación, véanle la cara. Es un niño que se le hizo un video que está por ahí, porque eso que tiene debajo es un libro de colorear que él pidió después que él llevaba tiempo que no era capaz de hacer un intercambio de ese tipo. Por eso, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de que si sabíamos que había una tecnología capaz de transformar vida y de generar bienestar, es con esta tecnología que ya podemos hacer ese cambio que ustedes están viendo en sus pantallas. Paso más adelante, antes de llegar a la cuarta terapia, mientras esperaban que le correspondiera ser atendido, miren al niño compartiendo con su mamá. Posteriormente, mírenlo con un vaso en la mano. Cuando yo le acerqué el vaso vacío, lo primero que nos dijeron fue: él no puede retener el vaso, y lo retuvo. Cuando yo busqué la jarrita con el agua estructurada y le puse agua estructurada, todos me dijeron: él no puede sostenerla, y ven que está tomándola. Cuarta terapia, qué maravilla, qué capacidad de recuperación. Cuánto agradecimiento a Price International, cuánto agradecimiento a los científicos del Centro de Investigaciones de Beijing, cuánto agradecimiento a nuestros compañeros, a nuestros amigos de los Stocking de los Estados Unidos, de México, por supuesto nuestro Stocking de Colombia, que han sido capaces de llevar esta tecnología a tantísimas personas. Cuánto agradecimiento a todos los distribuidores, a todos los terapeutas, al personal de la salud que hoy en día se da cuenta de esta maravilla y la abraza, comprendiendo que esto no es una competencia, sino esto es una continuidad del desarrollo científico, técnico o científico tecnológico. ¡Qué maravilla! Al lado de ese niño, el que está es un hermanito que tenía unas úlceras profundas
igual que su mamá, por Helicobacter pylori, y que en muy pocos días dejaron de tener gastritis y dejaron de tener Helicobacter pylori. ¿Y cómo funciona? Pero cómo funciona en nuestra célula, no cómo funciona el Iteraquer, que ya lo conocemos, o cómo funciona el Magnusit. Vamos a ver cómo funciona para nosotros, qué pasa en nuestro cuerpo. Y entonces comencemos a recordar lo que es una célula, ese diminuto elemento constitutivo de nuestro cuerpo, de los que tenemos millones y millones, y donde podemos encontrar todas esas estructuras que le hemos señalado, desde la importante estructura donde tenemos la pared celular, que cuando se debilita determina que la célula no tenga salud, no sea saludable, porque cuando ella se debilita ya hay alteraciones en su núcleo, ya hay alteraciones en su citoplasma, ya hay alteraciones en su mitocondria. Y por eso cuando las ondas electromagnéticas de terahercio la impactan longitudinalmente, van a producir el efecto plasmón con la destrucción de la célula no saludable y no reparable. Pero esta estructura tiene, como lo pueden ver arriba y hacia la derecha, mitocondria, membrana plasmática, microtúbulos, centroma, microfilamentos, lisosomas, retículo endoplásmico, vesículas secretoras, paroxisomas, vacuolas, citoplasma, vesículas de Golgi, aparato de Golgi, cromatina, núcleo y nucleolo, tiene el retículo endoplásmico rugoso, los ribosomas y los filamentos intermedios. ¿Cómo podríamos imaginar nosotros que algo microscópico dentro de nuestro cuerpo exista así, con esa cantidad de funciones, y que todos ellos estén realizando tareas vitales? Esta célula determina la vida. Cuando la célula se inactiva, se pierde la función. Cuando la célula es no saludable, se pierde la función. Pero cuando la célula no saludable evoluciona, puede llegar a célula no saludable, no reparable, pero también puede llegar a célula neoplásica o cancerosa. Después las vamos a mirar. Pero piensen en esta estructura maravillosa de nuestro cuerpo, que es impactado directamente por las ondas electromagnéticas, que es impactado directamente por la tecnología escalar, por la tecnología cuántica, y que va a producir un efecto tan extraordinario en nuestra salud, actuando desde las partículas subatómicas, las partículas inferiores al átomo, los electrones, los protones, los neutrones. ¡Qué maravilla que la ciencia haya podido encontrar la célula y que la ciencia haya podido desarrollar la tecnología capaz de perfeccionar nuestra célula, capaz de eliminar aquella célula maligna, pero sobre todo transformarla, ¿Cómo están las células en nuestro cuerpo? Pues en uno de estos tres estados o cuatro estados que le decía. Primero, los dos grandes estados: células saludables que ven a la izquierda, células no saludables que ven a la derecha. Bien, en las células saludables, las activas. Que una célula esté activa no significa que esté al 90% ni al 100% de su capacidad
de su funcionamiento. Puede estar a mucho menos del 90%. Por eso, cuando llegan las ondas electromagnéticas y la tecnología cuántica, cuando llega la acción biorresonante del magnesio, va a potenciar esta célula activa. ¡Ay, qué maravilla! Que tengamos algo con que potenciar esa célula. Hace muy poco tiempo esto era inimaginable. Si cualquiera lo hubiera pensado, que yo nunca lo pensé, sería ciencia ficción. Pero hoy es ciencia al alcance de todos nosotros. Y de hecho, ya lo alcanzan decenas, centenas y miles de personas en el mundo. Las células saludables también tienen a las células no activas. Son aquellas células que están en nuestro páncreas, que están en nuestros huesos. Son las células que están en nuestro cerebro, o las células que están en nuestras glándulas de secreción interna, en el tiroide, y que no están activas, que están saludables porque tienen una pared conservada, tienen toda su estructura conservada, pero no producen la función que tienen que cumplir, no la cumplen. Y cuando llegan las ondas electromagnéticas y la tecnología cuántica, se van a activar. ¡Qué maravilla! Y se van a potenciar y se van a unir a las otras células saludables, multiplicando las células que están trabajando en nuestro cuerpo. Regeneración celular. ¡Qué maravilla! Nos entusiasma. Realmente no podemos esconder el entusiasmo que esto nos produce. Ahora están las células no saludables. Pero qué bueno que entre las células no saludables haya células reparables. Mientras más células reparables haya, más pronto se recupera nuestro paciente. Mientras más se activan las células saludables, más pronto se recupera nuestro paciente. Mientras más cantidad de células tienen posibilidad de activarse y potenciarse, más pronto se recupera nuestro paciente. Pues aquí la maravilla de que se recuperen las células que sean reparables. Y bueno, se van a eliminar aquellas que no son reparables y se van a eliminar aquellas neoplásicas. Pero ahora tenemos la maravilla del magnesio que viene a reparar en las estructuras. Y vamos a demostrarle y le vamos a enseñar lo que vamos encontrando en reparación y hasta qué nivel tan maravilloso encontramos que repara. Oh, qué alegría que existan estas posibilidades del desarrollo de nuestra sociedad. ¿Y cómo me beneficio yo de esto? Diría cada uno de ustedes. ¿Y de qué me sirve eso que está diciendo el doctor Eduardo Montenegro? Pues nuestra colaboración se destaca por su enfoque innovador en tecnología, pero tecnología no invasiva. No es una energía nuclear peligrosa, no es aguja, no son inyecciones, es sencillamente tecnología innovadora, no invasiva, para el cuidado y el bienestar personal. ¡Qué alegría! ¿Y mediante qué? Pues mediante métodos avanzados que respetan la naturaleza del cuerpo. Repito, mediante métodos avanzados que respetan la naturaleza del cuerpo. Aquí no se corta, no se pica, no se quita, al contrario, se regenera. ¿Qué nos ofrece? Pues nos ofrece soluciones. Nos ofrece soluciones que promueven la regeneración celular, que mejoran la vitalidad. Todo
sin intervenciones invasivas y, muy importante, sin efectos secundarios. Todos conocemos los medicamentos que sirven para una cosa y tienen muchos, algunos muchísimos efectos secundarios y muy malos efectos. Mis queridos amigos, no estamos hablando de promesas vacías. Estamos hablando de resultados visibles en la vida de las personas como tú, como tu familia y como tus amistades, como tu comunidad, como tu ciudad, como tu país. No estamos hablando de promesa vacía. Estamos hablando de resultados palpables. Con que alguna mente calenturienta pueda pensar que un testimonio es pagado, qué risa. Que haya un cerebro capaz de pensar que un testimonio nuestro sea pagado. Y aquí los vemos. Vemos los grupos de personas que nos acompañan en las actividades satisfechas, porque nos reunimos a aprender unos de otros, porque nos reunimos a intercambiar. Yo puedo estar dando la clase, pero aprendiendo muchísimo de todo el que levanta la mano y dice una experiencia, o del que se sienta conmigo después a contarme algo. Y por eso los cursos de autoterapia, los cursos de terapia mutua familiar, por eso los encuentros para mostrarle esta maravillosa oportunidad de salud y además una oportunidad de bienestar, incluyendo un concepto muy amplio del bienestar, como puede ser la belleza y las finanzas. Quiero que ustedes conozcan lo que hemos avanzado en los estudios con el Magnusí y en las reparaciones con el Magnusí. Pero el Magnusí está entre nosotros hace muy poco. Para mí es un orgullo que en los últimos días de noviembre, durante la celebración del 4º aniversario de Pride International, se haya hecho el lanzamiento de Magnusí y que 17 días después, el día 17 de diciembre, o a lo mejor 20 días después o 25, pero en menos de un mes, ya habían 28 de esos equipos recién llegados a Colombia. ¡Qué maravilla! Que nuestro stocking haya conseguido una cifra tan importante de Magnusí y que en camino ya venga una cifra que no será tan grande o a lo mejor es mayor, pero que estará aquí a disposición de nuestros conciudadanos. Queremos darle a conocer lo que hemos ido aprendiendo en estos cortos días, porque tenemos que intercambiar en todos nosotros y enseñarnos unos a los otros. Puede haber un maestro que viene, como hizo Natán recientemente y nos dio las primeras clases, como llegan representantes de Pride International a darnos capacitaciones, pero la mayor capacitación es la de todos los días, es la que cada uno de nosotros hace cada día. Quiero mostrarles lo que hemos visto hacer en los órganos, en los tejidos, en los cromosomas, en los genes, en el ADN. Ese ADN que está ahí en el núcleo, que está en el núcleo de la célula que le enseñamos un ratico, y que este equipo puede llegar con bioresonancia hasta a reparar esa maravilla de estructura que garantiza la reproducción celular, que es como garantizar la vida.
la continuidad de la vida. Más adelante a la izquierda le vamos a poner los resultados finales del estudio y a la derecha le vamos a estar caracterizando los resultados que se producen después de reparación, de pequeñas reparaciones. Estamos utilizando metaterapias de 3 ciclos de reparación o estamos utilizando litoterapia con una o con 2 piedras diferentes o con los reflejos de esas piedras conocidas. Pero antes les quiero mostrar esta tabla importante, maravillosa, que nos manda Price para facilitar que todos podamos interpretar los resultados. Porque si no sería un equipo privativo de los médicos, sería un equipo privativo de los que logren el conocimiento. Pero no, Price nos entregó una tabla en el cual nosotros podemos interpretar los resultados sin tener los conocimientos de la ciencia médica. El número 1 es una maravilla que es tan bueno que es preferible no tenerlo. El número 2 es la aspiración que todos tenemos. Todos queremos tener el órgano cuando lo examina el Magnusí amarillito, porque esa es la aspiración, que todos nuestros órganos estén amarillitos. Eso significa que hay la carga energética en la célula necesaria y que hay el equilibrio energético necesario en la célula. A la derecha tenemos el nivel 3, anaranjadito, pero sobre todo con el ángulo del triángulo hacia arriba. Con el ángulo del triángulo hacia arriba. Los tres son niveles saludables. Los 3 son niveles saludables. Pero empieza el 4, el 5 y el 6. Cada uno más alerta. No significa que la persona esté enferma. Es la maravilla de este equipo. Que el 4, el 5, el 6 son grados diferentes de la alerta de que pudiera haber enfermedad aunque no haya síntomas. Son la alerta de que pudiera aparecer enfermedad aunque hoy no haya enfermedad. Hoy tenemos una herramienta preventiva que nos permite detectar cambios energéticos en la célula aun cuando la célula no haya enfermado. O sea que meses o pocos años, 1, 2, 3 años antes de que la célula enferme, ya nosotros lo sabemos y podemos accionar reparándola. Y podemos accionar reparándola. Con el Magnusí mismo, que es el único equipo en el mundo que es capaz de encontrar el problema y de ayudar a repararlo. ¡Qué maravilla! Ese equipo que nos va a permitir detectar tan a tiempo cambios que llevarían, si lo dejáramos evolucionar, enfermedad. ¿Qué medicina más preventiva? No es convencer a la persona que haga las cosas bien, que se alimente bien, que haga ejercicio, que duerma bien y la persona no lo cumple. No. Es bioresonancia pura que nos va a permitir restablecer el equilibrio energético en la parte de la célula necesaria, porque no es a toda la célula, puede llegar hasta el ADN. Y entonces, aunque el rojito del 4 se parece al anaranjado del 3, la diferencia para nosotros rápidamente es que en el 3 el triángulo está hacia arriba y en el 4 está hacia abajo. Y nos permite con facilidad darnos cuenta que ya el 4 llama nuestra atención.
El 5 con el rombo no es que sea más carmelita o más oscuro, más cafecito o más oscuro, es que es un rombo. Y por último, el elemento más preocupante, el que más tiene que llamar la atención, el primero que hay que corregir, el 6, el negro, el cuadradito. Y entonces no hay que ser médico. Para cuando uno aplica el Magnusí, sabe que tiene que empezar reparando todo lo que es negro o cuadradito. Y que después tiene que seguir reparando todo lo que es rombo o cafecito. Y que después tiene que salir reparando todo lo que es rojo o con el triángulo hacia abajo. ¡Qué maravilla! No hay que saber medicina. Ya si queremos profundizar, si queremos saber, si queremos ir más allá, pues bueno, ya hay que auxiliarse de personas conocedoras. Pero para aplicar reparación y para resolver el problema, lo que hay que tener es el Magnusí y aplicarlo. Gracias a Price International. Miren qué equipo más simple. La primera versión que llegó era simple y maravillosa, pero esta es mucho más sencilla, mucho más pequeña, mucho más manejable y un equipo de extraordinaria capacidad. Nos hemos puesto con él ahí para estar identificados. Le hemos mostrado la maletica que parece una pequeña maletica diplomática, el Magnusí, que detecta, equilibra, restaura tu bienestar en un solo toque, en un solo clic. Con un solo clic puedes hacerle un ciclo o puedes hacerle 20 ciclos. Con un solo clic puedes darle 30 minutos, 60 minutos o 90 minutos. Con un solo clic puedes seleccionar la acción litoterápica de determinados tipos de minerales. ¡Qué maravilla! Y los beneficios, pues un análisis rápido, pero no invasivo, en solo minutos. Detección temprana de desequilibrios para un enfoque preventivo. Reportes completos, fáciles de interpretar. O amarillo o naranjita con el triángulo para arriba o rojito con el triángulo para abajo o cafecito con un rombo o negrito con un cuadradito. ¡Qué maravilla! Practicidad, portátil y fácil de usar. Versatilidad, ideal para temperaturas, centro de bienestar para el uso personal. Puede estar en la clínica más importante o estar en la casa más humilde de cualquier ciudad o de cualquier pueblo o de cualquier vereda o de cualquier tribu. Donde quiera puede estar. Sencillamente, para uso personal. Se puede hacer para los abuelitos, para los papás, para las mamás, para los hermanitos, para toda la familia, para los de la tercera edad y para los muy pequeñitos. Hablando de 7 años en adelante. De 7 años en adelante. Aún no tenemos los estudios suficientes de 7 años hacia abajo como para recomendarlo, pero sí de 7 años en adelante. ¿Cuántos beneficios, mis queridos amigos? ¿Cuántos beneficios? Características principales. Escaneo en 3D, no invasivo. Mediante sensor de pulsera. Una pulserita puesta en el brazo izquierdo a un dedo de la muñeca. ¡Qué simplicidad! Sin sacar sangre, sin emitir radiaciones peligrosas, sin contacto físico necesario con el paciente.
sin contacto físico necesario con el paciente. La inteligencia artificial que comienza su desarrollo ahora compara señales individuales con una gran base de datos que cada vez será más grande, hablando del bienestar y permitiendo evaluar el estado de cada persona. Cada vez esta base de datos se multiplicará más y más, porque cada uno de nosotros está haciendo a diario 1, 2, 3, 4, muchos procesos de estudios con el Magnusí que van a la nube y la inteligencia artificial la incorpora a la Big Data o a la data grande. Informes digitales en tiempo real, mis queridos amigos, en tiempo real. Según está midiendo, estoy mirando, entregados vía PDF o por la vía móvil, del móvil. ¡Qué maravilla! Termina el estudio y mi paciente, mi familiar, mi amigo, se lleva en su celular las recomendaciones de los expertos según la inteligencia artificial que ha venido aprendiendo aceleradamente con el esfuerzo de todos nosotros. Características principales de esta maravilla de la ciencia y la tecnología, que es capaz de tener un flujo de trabajo de escaneo, análisis e interpretación. El Magnusí opera en un ciclo continuo, impulsado y apoyado por inteligencia artificial, diseñado para el monitoreo y para el apoyo de nuestro bienestar. Un dispositivo que escanea la frecuencia de la célula, que emite señales energéticas sutiles. Estas interactúan con los órganos y los tejidos, que el cerebro recibe y traduce señales, que se analiza la respuesta energética y que el sistema genera un informe personalizado. ¿Sería posible algo tan bueno? Para cualquiera hubiera dicho, de eso tan bueno no dan tanto. Pero sí, mi amigo, sí es real, mis queridos compañeros, sí es real, sí lo tenemos con nosotros. Observemos aquí un tejido, las vellosidades, la parte de la mucosa de un tejido del cuerpo, las células y cada una de la estructura de ese tejido. Observen que tiene cuadritos negros. Observen que tiene rombitos café. Observen que tienen triangulitos rojitos, que tiene triangulitos hacia arriba anaranjaditos y que tiene bolitas redonditas amarillas. Y al lado tenemos la tabla. No se nos puede olvidar, no hay que tenerla en ningún lugar. El Magnusí nos las pone al lado para que no la olvidemos. Claro que si imprimimos la tablita y la tenemos al lado, es más fácil para todos, ¿verdad? Todos debemos tener la tablita. Pero el Magnusí nos las pone al lado. Nos pone el resultado del estudio. Ese que estamos viendo es el resultado de un estudio de un tejido, donde ya el Magnusí encontró problemas y vino a profundizar. Y al profundizar, pasó por este lugar que yo decidí traerle como el primero. Pero primero se los mostré y ahora se los muestro reparados. A la derecha, con la primera reparación,
Queridos amigos, miren qué manera de disminuir los cuadrados negros. Cuéntenlo. Miren qué manera de disminuir los triángulos rojos, los rombos carmelitas. Si miramos a la derecha, nos están quedando como un solo cuadrado y nos están quedando como 5 o 6, como 6 rombitos, que a la izquierda son prácticamente incontables. ¿Qué respuesta de restablecimiento del estado energético de ese tejido, de los componentes de ese tejido del cuerpo de mi paciente? Una niña de 11 años con parálisis cerebral. Aquí estamos viendo un área de la nasofaringe. La niña tiene problemas respiratorios, dificultades para respirar. Y ahí están viendo ustedes a la izquierda cuántos cuadraditos y cuántos rombitos café. Y miren, después de un tratamiento quedaron escasamente 4 cuadraditos y rombitos café. Realmente un cuadradito y 3 rombitos café. Y por ahí abajo un triangulito rojito, que no es de lo más malo. ¿Qué nivel de reparación de esa estructura de la nasofaringe de esta pacientica? Y nos fuimos a mirar, y de ahí en adelante no sé si estoy viendo a la paciente o a la mamá, porque a propósito los mezclé, porque lo mismo estudiamos a la pacientica de 11 años que a la mamá. Y aquí estamos viendo a la izquierda un páncreas, la cabeza del páncreas a la izquierda, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Y ustedes ven la cantidad de triángulos rojos apuntando hacia abajo que tenía ese páncreas. Y ustedes están viendo las poquitas bolitas amarillitas que tenía ese páncreas al final del estudio. Y cuando se le dio la reparación, obsérvenlo, la curva de la derecha se unieron. Las curvas de la derecha quedaron casi, solamente casi similares. Pero miren ese páncreas, qué manera de llenarse de círculos amarillos y qué manera de reducir los triángulos rojos. Solo quedaron 2 triángulos rojos de la infinidad que había en la izquierda. Qué alegría reparar ese páncreas. Y este cerebro sí es el de la mamá. Este cerebro sí es el de esa que cuida a su hijita durante estos 8 años, que cuida a otro niño más pequeño durante todo este tiempo, que atiende su casa, que es madre trabajadora, que atiende su hogar, que participa con su esposo, que la presión sobre su cerebro hace que esas áreas de la circulación externa del cerebro esté prácticamente llena de triángulos rojos. No es la alerta más importante, porque no está en café y no está en negrito, pero está todo rojo, con escasas figuritas, que creo que son 5 o 6 amarillitas, escasas. Pero ustedes estarán mirando el de la derecha y ya no se los tengo que decir porque ya me llegan primero. Mientras yo hablo del de la izquierda, ya ustedes se dieron cuenta el extraordinario nivel de reparación que alcanzó ese cerebro. El extraordinario nivel de reparación. Ese cerebro tiene 3 ciclos en una sola reparación, pero 3 ciclos. Y miren qué manera de desaparecer los puntos rojos. Quedó un mínimo.
Sabemos que con otra reparación más, eso va a quedar resuelto. Le damos un descansito y mañana estaremos de nuevo con ella. Bien, ya hoy es posible que eso no sea así, porque esas imágenes son de ayer. Ya hoy tuvo tratamiento de nuevo. Mire qué manera en el día de ayer de llenarse de puntos amarillos. Y miren el corazón de la mamá. Lo menos que esa señora joven y elegante que me está oyendo seguramente podía imaginar que la rama de conducción de su corazón en la parte arriba de la aurícula, donde está el núcleo de Ochof Tawara o marcapaso, ese que cuando deja de funcionar hay que sustituirlo por un aparatico que el día que se pare acaba con la vida, pudo alertarnos de que había problemas en la conducción eléctrica de ese corazón, donde ustedes están viendo las amenazantes señales oscuras y después están viendo la felicidad de la reparación, donde en ese mismo lugar solamente hay círculos amarillos, donde ha quedado totalmente reparada, con algunas muy pequeñas excepciones en algún lugar de la rama central del tabique interauricular interventricular. ¡Qué maravillosa reparación! Posterior del estómago, la parte de arriba con el fundus, la parte que recibe los alimentos desde el esófago y abajo el antro pilórico, la parte que se conecta con el intestino delgado. Observen la imagen de la izquierda. Qué pocos círculos amarillos hay y ninguno casi en el antro y ninguno casi en la curvatura interna de ese estómago. Y a la derecha, extraordinario nivel de reparación. ¿Queda mucho por reparar? Sí, queda. Seguiremos reparando. Las curvas de la derecha nos dicen que todavía queda trabajo que realizar. Pero observen qué maravilla sobre ese abdomen, cara posterior. Y le podemos adelantar, la cara anterior estaba igual y también quedó reparada. Estómago reparado. Mírenlo ahí. Ese estómago es la cara anterior. También estaba crítica, como la cara posterior. Y obsérvenla, maravillosamente reparada. Y ahora voy a aprovechar para mostrarle algo sumamente interesante. Observen la imagen de la derecha y se darán cuenta que es un video. Se darán cuenta que es un video corto, que no teníamos mucho tiempo, pero es un video que muestra cómo van a ir y venir las señales en los puntos de reparación. Van a observar ahora, cuando se lo vuelva a poner, que hay los puntos que ya eran puntos amarillos antes, no se movieron. Y algunos puntos amarillos se movieron, lo que significa que también fueron mejorados. Obsérvenlo, perdón, que lo llevé. Obsérvenlo de nuevo. ¿Ven qué maravilla nos entrega el equipo? Podemos verlo
podemos verlo con un clic, cómo queda garantizada la paz. Y aquí tenemos ahora el páncreas, con la primera asa intestinal del intestino delgado rodeando la cabeza del páncreas. Ahí, en esa posición que le decimos normalmente la boca del estómago, donde también está el plexo solar, que pasamos por ahí como tercer punto del chakra. Ahí lo tienen. A la izquierda, unos pequeños puntos rojos, unos pequeños triángulos rojos de alerta de que la cosa no está mal, pero no va bien. Y a la derecha, la maravilla de la eliminación de los puntos negativos, que podemos verlos resaltados con el tintinear de los colores amarillos. Y aquí, queridos amigos, nos fuimos para los pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. El último, el separadito, el sexual. Observen cómo en los cromosomas aparecen triángulos cafecitos, o perdón, rombos cafecitos y triángulos rojitos. Y observen a la derecha cómo en el primer cromosoma, en el de la izquierda, se cambió para amarillito. Cómo a la derecha, en la segunda fila, en la extrema derecha, y en la tercera fila se cambió para amarillito. Cómo en esa fila hay 3 que cambiaron a amarillito. ¡Qué maravilla! Nuestro equipo fue y provocó un cambio a nivel de los cromosomas, un cambio a nivel del gen, un cambio a nivel del ADN, de esa célula, de ese tejido que ya veníamos tratando. Y aquí lo vemos, resaltadito de nuevo. Véanlo, como resalta a la derecha. Se lo vuelvo a poner. Y aquí observen que estamos viendo a una señora de avanzada edad que llegó y se sentó con dificultad cuando le pedimos que se cambiara del sofá en que estaba para acá, porque tenía serias dificultades para poderse desplazar. Y una vez que terminó la reparación, nos acompañó a la puerta sin bastón. Una vez que terminó la reparación, nos acompañó a la puerta sin bastón. Escuchemos el comentario y escuchen de lo que estamos hablando. Perdón. Doctor, buenas noches. ¿Qué está haciendo? En este momento está estudiando el ADN, está estudiando los genes y está viendo una estructura de cromosómica dependiente de las células del músculo ciliar del ojo derecho. O sea, quiere decir que la paciente tiene problemas en el ojo derecho. Tiene problemas en el área de la retina donde hay varios puntos negros, en orden de 3 o 4, y hay varios puntos capelitas. O sea, ahí hay puntos donde ya hay cambios energéticos que empiezan a ser preocupantes. Tomados a tiempo, hecho las reparaciones con el Magnusí y el tratamiento inmediato durante bastantes sesiones, no son poquitas, con el Aiteraquel habrá una recuperación total.
Ok, doctor, muchas gracias. Estamos aprendiendo bastante. Se pueden dar cuenta que a nuestro lado es un gran honor de tener a la persona que trajo el Aiteraquer a Villavicencio, a nuestra querida líder Beni Ruiz, quien después de haber perdido la visión, la recuperó gracias a la maravilla del Aiteraquer. Y estamos viendo a esa señora que les pido, fíjense en la expresión de su cara, cómo cambió en la medida que yo le fui explicando. Obsérvenla. Doctor, buenas noches. ¿Qué está haciendo? En este momento está estudiando el ADN, está estudiando los genes y está viendo una estructura de cromosómica dependiente de las células del músculo ciliar del ojo derecho. Sí. ¿Ven la expresión de ella? ¡Qué alegría saber que ese equipo la estaba mejorando! Y qué alegría tuvo después cuando se pudo parar y salir caminando con nosotros. El músculo ciliar es un pequeño músculo intraocular. Es un músculo que usted no lo ve, está dentro del ojo. Es ese músculo que estira el cristalino y que lo va a bombar para garantizar la visión de distancia o de corta distancia, de larga a corta. Músculo intrínseco del ojo, y está el equipo reparando a nivel cromosómico, a nivel del ADN del músculo ciliar del ojo. Impresionante, mis queridos amigos. Impresionante. Nunca pensé que iba a haber algo así en mis más de 28 años. Y quiero hacerle una advertencia y la precaución. No se debe hacer escaneo a mujeres embarazadas, a personas con marcapasos, a personas con diagnóstico de esquizofrenia y enfermedades mentales graves. De 2 a 4 horas antes de hacer el escaneo, no debe consumirse café ni agua estructurada siquiera. Ni agua estructurada siquiera. No se debe haber comido. No se debe haber tenido terapia con el Aiteraquer o el Iteravio Light. Ni estar usando pulseras de Vitality o las gafas Envy Speaks. Por supuesto, no tener nada de metal en el cuerpo es muy importante. Y no consumir los medicamentos habituales porque alteran el resultado. Si usted toma metformina para su páncreas, entonces no se podrá detectar que haya problema en el páncreas porque usted le ha dado el medicamento que hace que el páncreas aparentemente cumpla la función que no cumple, sino que se la cumple una tableta que nos tiene esclavizados. Lo mismo va a pasar con la tensión arterial, lo mismo va a pasar con la levotirosina en el tiroide o con los medicamentos de un paciente que tiene epilepsia, tiene Parkinson, o los pacientes que toman medicamentos para controlar el dolor. No de 2 a 4 horas antes. Y yo diría, preferible 6. Preferible 6. ¿Qué pasaría si empiezas a usar la tecnología a tu favor? ¿Lo has pensado? ¿Se lo puedes preguntar a cada familiar tuyo? ¿Se lo puedes preguntar a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu comunidad? ¿Qué pasaría si empiezas a usar esta tecnología a tu favor? Mi querido hermano, mi querido primo, mamá, papá o abuelita. Pues sencillo, tendrás más energía, tendrás menos dolor, tendrás mejor descanso, vas a dormir como un bebé, tendrás mejor la piel, una piel más firme,
un tono más parejo de la piel, mayor sensación de bienestar y equilibrio emocional y general del cuerpo. Si tu cuerpo ya tiene el poder, ¿cuándo te gustaría activar ese potencial? Si tienes la posibilidad de hacerlo, pregúntate, ¿cuándo seré capaz de aprovechar este desarrollo de la ciencia y la técnica? Mis queridos amigos, para terminar, solamente decirle que cada uno de los que estamos aquí tenemos dos opciones. Seguir igual, aguantando y quejándonos, o tomar acción y mejorar la vida de uno y la vida de la familia.